Hola, muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es un gusto estar con cada uno de ustedes para meditar la palabra de Dios. Espero que te encuentres muy bien y que estés disfrutando de este libro de Romanos. La verdad es que es una enorme bendición. Todo lo que nos aporta doctrinal y teológicamente, la verdad, aunque yo entiendo que es un espacio para que meditemos, inevitablemente aprendemos temas doctrinales y teológicos. Y bueno, ya estamos en el día número 5 con el título Privilegios y Responsabilidades. Y hoy corresponde el capítulo número 2, versos del 17 al 29 del libro de Romanos. Vamos a poner mucha atención para no perder ningún detalle de lo que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Dice de la siguiente manera: Tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en obscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley de estar circuncidado, no la obedece. Por porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón, no depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Muy bien, espero que estés listo para la meditación. Quiero que te quedes hasta el final porque créeme, este pasaje está muy interesante y es una clara advertencia para todos aquellos que conocemos la palabra de Dios, que leemos las escrituras y nos jactamos de llamarnos discípulos de Jesús. A mí me parece que un resumen de todo este pasaje lo encontramos en el versículo 23 y 24. La verdad, cuando yo lo leí por primera vez fue algo que marcó mi corazón y sabía que el Señor me exhortaba a vivir una vida a la altura del Evangelio. Dice en el versículo 23: te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedece. Pero el 24 es más impactante aún. Dice, con razón dice la escritura, los paganos ofenden a Dios por causa de ustedes. Me gusta cómo dice la versión latinoamericana, dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes. Y bueno, trasladándolo a nuestros días, sucede lo mismo. Quienes se supone que conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios y se dicen discípulos del Señor, algunos de ellos no viven de acuerdo a lo que creen o incluso predican, ocasionando que quienes no conocen al Señor, pues muchas veces ellos ni siquiera se quieren acercar a las cosas del Señor. ¿Por qué? Cuando no tenemos una buena conducta, ellos dicen, no, pues yo para ser cristiano, para ser como tú, pues mejor me quedo como estoy.
Y en este contexto podemos, en el contexto de los pasajes que acabamos de leer, habla de los judíos, de los gentiles, y dice quién es un verdadero judío y que un gentil, que aunque a veces no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero su conciencia le dicta lo que está bien y lo que está mal, y ellos caminan sobre ello, es como si tuvieran la misma ley de Dios grabada en sus corazones. Y eso también sucede en nuestros días. Vemos personas que aunque no conocen del Señor, caminan en una rectitud, caminan en una integridad, pero bueno, la verdad es que aún ni todo eso puede darnos salvación, porque Efesios 2 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, sino que es una gracia, es un regalo del Señor para nosotros en Cristo Jesús. Y bueno, también vemos que cuando nosotros no estamos a la altura del Evangelio, cuando no damos, no tenemos un buen testimonio y aún le queremos predicar a la gente y juzgarla, condenarla, pero muchas veces nuestro testimonio no ayuda mucho. La verdad es que lo que acabamos de leer, eso es algo gravísimo, ocasionar que personas que a lo mejor quieran conocer del Señor, les sea tropiezo nuestro testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado con ello porque esto es algo gravísimo al punto que el Señor Jesucristo en alguna ocasión, él dijo, que dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Está hablando de personas que apenas están dando sus primeros pasos en el camino del Señor. Dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Y él dice algo sumamente así impactante. Dice, mejor le fuera que le amarraran al cuello una roca de moler y lo arrojaran al fondo del mar. O sea, imagínate qué tan grave es para el Señor una situación de esta, que Él dice que cuando nosotros caminamos de esa manera sin tener un testimonio y aún provocando que las personas que no conocen de Dios blasfemen su nombre, eh, pierden el derecho, según el Señor Jesucristo, pierden el derecho de la vida, merecen la pena capital. Así que debemos de tener mucho cuidado y tener un buen testimonio. Si nosotros decimos en la escuela, en el trabajo, en los lugares donde nosotros nos movemos y tenemos contacto con personas, tenemos que tener mucho cuidado de tener un buen testimonio para que las personas quieran conocer del Señor y no suceda lo contrario, que deseen alejarse, que digan, no, yo prefiero estar como estoy, no quiero saber de lo que tú me quieres hablar. Eso es algo muy triste y muy lamentable. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación. Que el Señor te bendiga y pidámosle al Señor que nos ayude a guardar un buen testimonio en nuestras vidas. Bendiciones a todos.